Buongiorno bambinos. Grazie mille por la grabazione. Vamos a empezar. Ah, ya, nosotros no nos toca. Estaba abriendo otro archivo. Qué buena. Ahora sí. Abramos el archivo que nos toca el día de hoy. Y el archivo dice así. A ver, disculpe, Bien. vamos prendiendo las cámaras, por favor. Aquí G. Canepa están con la cámara apagada todavía, con Dori de la Cruz. O saco a la sala de espera. Pantallita crece. ¿Sabían ustedes que todas las cosas tienen algo bueno y positivo, algo bueno y algo malo, algo positivo y algo negativo? Todo, ¿ah? Pantallita crece. ¿Qué pasó, pantallita? ¿No quieres crecer? Ahora sí. Bien, estamos en la clase del Colegio Concreter APU y el Colegio Nuevo Perú. El curso se llama Razonamiento Verbal y el tema de hoy es comprensión de lectura número uno. Aula Selección uno. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. La clase de hoy va a estar dedicada a los textos humanísticos. Clase número 21ª. Los textos humanísticos tratan temas propios de las humanidades. ¿Y qué es eso? ¿Qué debemos entender como humanidades? Bueno, pues debemos entender al arte hecho por el hombre, literatura hecha por el hombre, historia hecha por el hombre, ¿no? Y la sociología, estudio de las relaciones entre los hombres. El derecho también para saber lo justo, la justicia, los deberes, ¿no? De un ser humano. Y la economía porque en toda nuestra vida siempre nos desarrollamos en ese campo. Continuamos. Definamos primero qué son los textos humanísticos. Un texto humanístico es aquel donde se tratan los temas propios de los seres humanos, ¿no? De las humanidades, su esfera de actuación y sus productos culturales, o sea, hasta dónde actúan, ¿no? Hasta dónde alcanzan, y también sus productos culturales. Cuando hablamos de productos culturales nos estamos refiriendo a lo que creamos. ¿Qué creamos? Literatura. Creamos literatura. Per supuesto, ¿sí o no? Per supuesto. Creamos literatura. Y nuestras relaciones sociales, esas son nuestras actuaciones. ¿Cuáles serían nuestras actuaciones? ¿Cómo vivimos, no? ¿Cómo diferenciamos la sociedad peruana de la sociedad de otros países? ¿Y eso quién lo estudia? La sociología. Lógicamente, dentro de la sociología también vemos que de dos países, su forma de vida, también algunas cosas coinciden, ¿no? Mira, en Perú aceptamos el matrimonio, la monogamia, pero hay países del Asia que aceptan la poligamia, requisito único que puedan mantener a sus parejas. Si tienen cinco esposas, ojo, bigamia, poligamia, pero masculina, ¿no? Claro, podría ser al revés también, porque no, no. Pero no se da ese caso no se da. Incluso el machismo en el Perú se critica, pero en la práctica ocurre, ¿no? Ocurre. Se critica, pero ocurre. O sea, una doble moral.
En otros países el machismo es a ultranza, ¿no? Con decir eso de la poligamia masculina, ¿no? Y además las culturas son diferentes. Mira, ¿tú crees que la educación que se da en Finlandia se podría aplicar en todos los países? La respuesta es no. Cada país tiene sus propias condiciones. Claro, cada país tiene su propia condición de vida. Eh, el éxito en la educación finlandesa no se aplica al Perú. Algunas cosas sí. Y en algunas cosas les ganamos. Por ejemplo, en la gratuidad. En el Perú la gratuidad se da desde inicial hasta la universidad. En Chile nada más se paga. Sí, la educación se paga. En Finlandia es gratuita, pero solo hasta quinto de primaria. O sea, ahorita estarías tú pagando, sí o sí. Si fueras un alumno del Estado, estarías pagando. En Finlandia es así. Bueno, entonces en la parte de la gratuidad, Perú está mejor que en Finlandia. Y en cuanto a las formas de cómo se enseña, no tanto el nivel, ¿no? Porque el nivel de Perú también podría ser más alto que Finlandia, sino el formato, cómo se enseña, ¿no? Por ejemplo, se tiene, dice, 45 minutos de enseñanza con 15 de descanso. Estamos hablando de la forma presencial, ¿eh? 15 minutos de descanso. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 33.3% de periódico puro de descanso. Bien. En un texto donde predomina la reflexión, la exposición y el argumento. Así son. Así son los textos humanísticos. Se reflexiona, se expone temas y se argumenta, ¿no? Apoyando algunas posiciones. Ejemplos de algunos temas humanísticos son el arte, como habíamos dicho, la literatura, la historia, la psicología, la ética, ¿no? La psicología, la conducta del peruano, ¿no? Por ejemplo, el peruano es angurriento, o sea, quiere las cosas fáciles, sin trabajar, sin hacer esfuerzo por ello. Y nos quejamos de todo, ¿no? Si algo va mal, le echamos la culpa al bicho, al bicho. Algo que nos pasa, el bicho tiene la culpa. Siempre hay un culpable, un chivo expiatorio se llama eso. En la ética, ¿cuál es la ética peruana? ¿Tendremos ética? ¿Tendremos ética los peruanos? El peruano aplica la ética, no, es el avivato. El avivato. El avivato quiere decir que actúa con viveza, en todos los campos, ¿eh? El patrón, su jefe no lo ve, no trabaja. No trabaja. El profesor no lo mira, no hace su tarea. O sea, nadie, no cumplen con las formas, con los deberes. Hay que estar recordándole, hay que estar exigiéndole. Esa ética es el peruano. El peruano quiere que lo empujen. Si tiene un gobierno como una dictadura, uff, excelente, el peruano trabaja, pero si tiene un gobierno blando, suave, el peruano se aprovecha de eso. Sí, se aprovecha. Así es el peruano, la ética del peruano, la moral del peruano. El zampón, el peruano es el zampón. Le gusta zamparse, quiere que le atienda antes. ¿Tendrá corona, pues? ¿No? Así es el peruano. Quiere sacar provecho de todo. Vaso de leche, tiene que poner 30 tarros de leche, le pone 15. El choro, angurriento, pues. Ese es el choro, el angurriento. Si le están regalando la leche y le echa la mitad, cuando debe echarle todos los 30 tarros. O sea, encima que le dan, roba. Ratero, ratero. Ese es el peruano, el angurriento. El angurriento. Si está en una fiesta donde hay comida para todos, come más de lo que necesita. O sea, en su casa come un plato máximo, ¿ya? Va a una fiesta, se quiere comer 5 platos. Pero está actuando de manera irreal, ¿sí o no? Porque máximo sería pues 1 o 2 platos, ¿no? Como es para servirse
voluntariamente, ¿no? Dice, bueno, ya terminó toda la ceremonia, ahora pueden ir a la comida. Es buffet, pueden agarrar lo que quieran. Agarren su plato y recojan la comida. Se echan de todo, no respetan a nadie. De repente, si la primera comida es pura carne, toda la carne se la echan en un solo plato. Y nunca en su vida ha comido tanta carne. Y encima le da un retorcijón abdominal, ventral, estomacal. Así somos, así somos. Vemos que hay luz roja. Cruzamos, cruzamos. No hay carro, dice. No hay carro y las reglas, las normas. Pero ¿cómo voy a estar esperando todavía? Pero es un minuto. Y eso, algunas veces ni siquiera es un minuto. No respetamos ni la regla del tránsito. ¿Por dónde cruzamos? La mitad de la pista. ¿Por dónde debe cruzarse? Por las líneas blancas. Somos vivos, pues. Somos vivos. Nadie nos ve. Acabamos de comer nuestro plátano. Lo botamos al suelo. Nadie nos ve. Lo tiramos por la ventana. Nadie nos ve. Somos vivos. Esa es la ética del peruano. Estamos hablando de más de un 50%. Más de un 50%. Y encima nos quejamos, ¿eh? Hay mucha basura en mi barrio. ¿Cómo se llama? Ese alcalde. Oye, pero ¿y la basura cómo llega? ¿Camina la basura? El mismo ciudadano es el que lo bota, ¿no? ¿Cuánto de nosotros hacemos? Sacamos nuestra basura, no llega el basurero, lo regresamos a la casa. ¿Cuánto hacemos eso? Lo dejamos ahí nomás, para que no viene pues. Y los perros comienzan a destrozar todo. Y los que sacan reciclaje también, lo dejan todo desparramado, se ensucia el lugar. Y la familia que vive al frente de ese lugar paga los platos rotos. Paga el pato, como decimos. Y no nos interesa. Es nuestro vecino, ¿eh? Pero no nos interesa. Y encima lo saludamos, ¿eh? O sea, como si no hubiéramos hecho nada. Así es. El vivo. El vivo. Somos los vivos. ¿Vivos para qué será, no? No sé. Bien, esa es la sociología y la ética del peruano. La economía, la antropología. Ah, la economía. En este sí, la economía se maneja sola. Todos los países tienen reglas, normas, impuestos. Pagan impuestos todos, ¿ah? Incluso hay prisión por no pagar impuestos, ¿ah? Aquí en el Perú, el que quiere paga, el que no quiere no paga. Así es. Bueno, hablaríamos mucho más de la economía, pero vamos a avanzar. La finalidad de estos textos humanísticos es la formativa, es decir, la didáctica, cómo debemos ser los seres humanos, pues con los textos humanísticos se pretende enseñar, formar personas, hacer pensar al lector mediante argumentos y razonamientos debidamente establecidos por el autor. Se quiere transmitir ideas y que se reflexione sobre ellas. Cuando nosotros, por ejemplo, los que trabajan, reciben ideas, porque ya no van al colegio, pues ya no van a la universidad, están trabajando de frente ya. De repente ya pasaron por la universidad, pero ya, ¿cuándo van a recibir ideas? El humanismo trata de que todavía sigamos recibiendo ideas, ¿no? Por ello también se dice que son textos con un cierto nivel de subjetividad, ya que las ideas propuestas no requieren demostración científica, o el rigor científico no es aplicable a estos temas, a estos determinados temas. Bien, característica de estos textos. Vamos a ver, ¿qué caracteriza a estos textos? Así es. Claro, el avivato tiene algo de egoísta, tiene razón, es parte, pues, ¿no? O sea, un avivato piensa en sí mismo nomás, eso es una forma, el ser avivato es una forma de mostrar nuestro egoísmo, va por ahí. Ya, bien, los textos humanísticos tratan temas reales, o sea, cosas que están pasando. El texto humanístico no trata sobre ficciones, o sea, no hay, si bien habla de literatura, habla de una literatura en la cual nos representa la forma como vivimos, ¿no?
Dice que no es un texto narrativo, trata sobre cosas reales, no inventa nada. Es subjetivo, ¿por qué? Porque el texto humanístico es una reflexión sobre los temas relativos al ser humano. Claro, cada uno ve desde su punto de vista algunos temas, ¿no? En el texto humanístico el autor establece sus ideas sobre el tema que esté desarrollando, sus opiniones personales, planteamientos propios. En tanto esto el autor no pretende dar por cierta sus opiniones, ¿ah? Sino de persuadir. O sea, tiene su propia idea y lo sabe, y quiere que los demás piensen como él. Bueno, también tiene una intención persuasiva. ¿Por qué? Porque requiere un lenguaje culto estándar para escribir un texto humanístico. La intención es convencer a los demás. ¿Por qué? Porque el autor plantea ideas, ¿no? Y al plantearlas también, como no todos van a estar de acuerdo, las defiende. Para ello se vale de la modalidad argumentativa, plantea argumentos, ¿no? Y a la vez también expone el tema, ¿no? Exposición textual. Comparando argumentos. Ese análisis es cuando hay dos posiciones, ¿no? Mínimo. Generalmente proporciona fechas, datos, como la historia, bueno, medibles, comparaciones para probar sus puntos. Las propuestas son los puntos que hay que comprobar, ¿no? Carácter especulativo. El autor de un texto humanístico utiliza frecuentemente términos abstractos. Se basa en el razonamiento lógico y en las reflexiones para respaldar su propuesta, que por otro lado no pueden demostrarse. Científicamente no se pueden demostrar. Muchas veces las ideas expuestas generan polémicas, generan controversias. Suelen formarse debates en los que dos o más autores discuten textos mediante textos y mediante hipótesis. Con eso discuten. Ya, pregunta, ¿por qué existen los movimientos LGTB? Que algunos están a favor y otros están en contra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sería un motivo del cual se debate, se discute, ¿no? Es un texto humanístico, ¿no? Funciones lingüísticas. También el idioma importa, ¿no? Dice que las funciones lingüísticas más habituales son la representativa y la apelativa. Apelativa es cuando trata de convencer, ¿no? La representativa porque se usa el lenguaje para representar la realidad. O sea, con el lenguaje, con las palabras nos dan la realidad que vivimos, nos hacen conocer, ¿no? La realidad que circunda nuestra sociedad. Y con las palabras se pretenden reflejarla o reproducirla. La apelativa, ¿por qué? Porque involucra al lector y lo induce a que se esfuerce por comprender. O se trata de convencer, pues, ¿no? De comprender una realidad desde el punto de vista que se le ofrece, o sea, del autor. El autor propone una idea y quiere que los demás entiendan lo que él dice, ¿no? Acepten, mejor dicho, ¿no? Acepten, más que entiendan. Desde el campo léxico-semántico, un texto humanístico trata de convencer mediante argumentos. En esos textos predominan los términos abstractos de tipos distintos. Utilizan estas palabras, ¿ya? Esencia, entelequia, entidad, materia, sustancia, demagogia, democracia, libertad. Esos términos son comunes en un texto humanístico. También es común determinados tecnicismos. ¿Cuáles son esos tecnicismos? Hablar de praxis. Praxis es práctica, hermenéutica, interpretación de textos. Y hay que saber este concepto, ¿sí o no? Epistemología es la ciencia que determina qué cosa puede ser ciencia. Historiografía, casi toda la historia que nosotros estudiamos para un examen de admisión es historiografía, ¿no? O sea, narran la historia tal como ocurrió, pero no lo hacen desde un punto de vista crítico, ¿no? Por ejemplo, no dicen, Perú tuvo una guerra con Chile. Los chilenos hicieron tal o cual cosa. Muy bien, eso es historiografía. Pero la historia verdadera, diríase, y si los chilenos tenían menos dinero que nosotros, porque ellos tenían mayor capacidad de armamentos. Va uno. Dos, si los peruanos somos más en habitantes
Y los chilenos son menos. ¿Por qué los chilenos ganaron la guerra? Si somos más peruanos. Esa es una pregunta, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces ya no es historiografía, ahora es historia, porque se está analizando lo sucedido, ¿no? Y la respuesta es que ni siquiera la independencia de América fue creado por los mismos americanos. Vinieron de Europa a salvarnos. Bolívar vino de Europa, San Martín vino de Europa. ¿Cuál era su misión? Quitarle una colonia a España. ¿Y quién luchaba contra España? Inglaterra. O sea que Inglaterra quería debilitar a España quitándole sus colonias. ¿Cómo les podía quitar? No tanto quitar, sino cómo podría hacer que no tenga una colonia más, España, haciendo que esas colonias se le rebelen, se independicen. Y por eso que puso mucho dinero Inglaterra para que América se libere. Como había muchas riquezas naturales en la frontera de Perú con Chile, ¿no? Estamos hablando de Antofagasta, estamos hablando de Arica, ¿no? Tacna. Había riquezas. Entonces, ¿cómo nos apropiamos? ¿Cómo invertimos ahí nosotros los ingleses? Fácil. Formamos a los chilenos para que ataquen Perú. ¿Porque los chilenos nos odian? No. Los chilenos nos aman y hasta nos admiran. ¿Pero por qué nos atacaron entonces? Ahí está, pues. Los ingleses intervinieron. Ellos pusieron plata. Así es. Pusieron todo la logística para que ataquen a Perú. Entonces, la historia no dice eso. Dice los chilenos son malos. Muera Chile y viva Perú, todavía dice. Nos desune y ¿quién gana? El que desune, pues. Nos desune a los chilenos con los peruanos, nos desune. Profe, y el mar territorial. Ese es otro canto, ¿sí o no? El mar territorial. Y Tacna, profesor, cuando... No, ¿cómo se estará para acá? ¿Cuándo nos devuelven, profesor? Dice, ¿no? Bueno, eso es también para conversar, ¿eh? Yo no rehuyo ese tema. Intención poética en las obras humanísticas. El ensayo es el género literario por excelencia en el que se tratan los temas humanísticos y puede llegar a ser de belleza literaria, pues, ¿no? Perfección estética, literatura, pues, ¿no? Lingüística, porque la literatura se basa con el idioma, ¿no? Por ser un género estrechamente ligado al análisis. Claro, los temas humanísticos hay que analizar, ¿no? Hay que reflexionarlo, hay que dar ideas. Es también un reflejo del estilo del autor. Pues el ensayo es el enfoque de un problema visto desde las ideas o pensamientos particulares del autor. Ajá. El ensayo, una forma de presentar textos humanísticos. El ensayo, el ensayo. ¿Éramos unidos los peruanos? No. Nos tomaron divididos. Siempre nos han tomado divididos. Porque así es la historia. Cuando tú quieres vencer a un país, divide el país. Pártelo en dos. Claro. Sí. Alemania, dos Alemanias. Lograron separarlos, ¿eh? Ahora nuevamente se han unido. Corea, los separaron. China, separaron en dos. Perú, separaron en dos también. Actualmente hay dos grupos en Perú, ¿sí o no? Y siempre va a ser así, ¿eh? ¿Por qué? Porque los peruanos no nos hemos dado cuenta que tenemos que estar unidos. Claro. Y no nos han desunido con argumentos, sino con falsedades. ¿Sí? Claro. Los peruanos vamos a estar unidos, sí, en dos. Separados en dos. Todos pisamos el palito. Yo te odio, tú me odias. Nos odiamos los dos, nos odiamos los dos. Eso siempre va a haber, ¿eh? Perú tiene que estar partido en dos para que Perú no sea un país desarrollado, pues. Claro.
Si no, Perú se dispara. Sí tiene todo. Bien. Perú tiene que estar desunido, chicos. ¿Ah? Por favor, no me junten a esos dos grupos. ¿Ah? He dicho, los textos humanísticos tienen una estructura abierta, en sentido que comparten rasgos entre la exposición y la argumentación. Exponer es decir un tema, hablarlo. Argumentarlo es poner una posición y defenderlo. Ya, esos dos elementos están en un texto humanístico. Es que muchas veces las conclusiones dependen de las reflexiones previas y la interpretación del lector. El lector tiene una propuesta, el autor, mejor dicho, y esa propuesta del autor quiere convencer al lector también. Trae una propuesta que quiere que los lectores también piensen igual. Bueno, de repente también que piensen para ver qué dicen sobre lo que propone. Ejemplo, los ensayos. Acuérdate, ¿qué son los ensayos? Acuérdate del francés, los ensayos de Montaigne, los ensayos del peruano José Carlos Mariátegui. Todos esos ensayos, ¿qué son? Propuestas de los autores. Ellos proponen, hablan de un tema y proponen sobre ese tema. El problema de la tierra, lo que dijo Mariátegui. El problema del arte, ¿no? Lo que dijo Mariátegui. Entonces, esos problemas lo plantea un autor, cualquiera sean los ensayistas, como Montañe y Andrés Bello también, el venezolano Andrés Bello, y también el peruano Mariátegui. Todos ellos son ensayistas y proponen, pues, ¿qué cosa? Son pensadores y ensayistas también, pues, son pensadores. Traen ideas, pero lo plantean desde su punto de vista. Esa es la característica del ensayo. Mariátegui lo planteaba desde el punto de vista marxista y soreliano, de Sorel y de Marx. Con esos dos puntos de vista planteaban los problemas Mariátegui. Entonces él plantea esas formas de análisis. Y la gente que lo lee se da cuenta de eso y puede proponer otra cosa más también, pues, ¿no? O sea, puede rebatir lo que dijo Mariátegui. ¿Y por qué no? Nadie es dueño de la verdad y nadie tiene la última palabra. Todo puede ser rebatido, pero no con la intención de eliminar a una idea, no, sino superar esa idea, mejorarla, que tenga otro fin, el objetivo del problema. ¿No? El problema de la Tierra, cómo mejorar. De repente la propuesta de Mariátegui no es tan buena, viene otra propuesta mejor, excelente. Así puede ser, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no ha habido una mejor propuesta que la de Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, el autor puede apoyarse en dos formas. Claro, el método inductivo, que es de lo particular a lo general. Cuando estudias matemática, ¿no? El método inductivo en matemática, ves casos particulares y terminas aplicándolo a algo general. El método deductivo, de lo general a lo particular, al revés. Eso se aplica en los textos humanísticos. La estructura inductiva, ¿cómo es? Hemos dicho a lo largo del artículo que el texto humanístico sirve para exponer y transmitir ideas. Un autor suele acompañar estas ideas con argumentos y refutar argumentos, contraargumentaciones. Cuando los argumentos aparecen primero y después el enunciado derivado del análisis. Ahí está la respuesta, ¿no? El contraargumento. Se dice que la estructura inductiva o de síntesis pues parte de lo particular a lo general. Ese es el método inductivo, pues todos conocen eso, ¿no? Eso lo aplica en la matemática también, por si acaso. Y ese es el otro método que le acompaña. Si el método inductivo es de menos a más, el deductivo es de más a menos. Por el contrario, cuando el autor propone primero su tesis y luego aporta argumentos para respaldarla, se dice que la estructura es deductiva, de análisis, porque va de lo general a lo particular. Eso es deductivo. Sin embargo, hay que señalar que estas estructuras no son estáticas. Ojo, muchos pensarán que cualquier texto tiene deductivo nada más. No, puede ser cualquiera de los dos. Y dice acá, es frecuente encontrar en el mismo texto ambos métodos, el inductivo y el deductivo. En un texto puedes encontrar los dos. O sea, no vas a pensar que un texto debe tener o deductivo o inductivo. No, puede estar los dos. Puede combinarse. Claro. El primer texto, el sobrepeso y la obesidad, habla gordo,
Habla gorda, ¿no? Los gordos, los gordos. ¿Por qué existe la gordura? La respuesta lógica es la siguiente. Tienes, recibes más calorías de las calorías que pierdes. Porque tú no. Cualquier ser humano en el día pierde calorías. Y además también ganamos calorías. ¿Cómo perdemos calorías? Con nuestra actividad física y también mental. ¿Cómo ganamos calorías? Con los tipos de alimentos que consumimos. ¿Quién obtendrá más calorías? El que consume más gaseosas, más tortitas, con crema de chantilly, tres leches, etcétera, soufflé de castañas, ya no ya. Entonces, quien consume todo eso tiene más calorías. Frituras, más calorías, etcétera. Entonces, se obtiene más calorías y se pierde pocas calorías. ¿Esas calorías en qué se convierten? En grasa, en ese rollito, en esa papada, se convierte en eso. Ahora sabes por qué. Conclusión, ¿se necesita dieta? No. ¿Se necesita dejar de comer? No. ¿Se necesita ir al gimnasio? No. ¿Qué se necesita? Que consumas menos calorías, nada más. Puedes seguir comiendo. La comida nada tiene que ver ahí. Lo que tiene que ver es la calidad de comida. Nada más. Y hay gente que se desespera por bajar de peso. Se trauma. Se trauma. ¿No? Así como hay gente que le gusta, quiere bajar de peso, también hay gente que quiere ganar peso. Que come todo el día y no engorda. Y le dicen calavera. Y sufre. Sufre. Claro, ¿quién no va a sufrir? Pues no, que le digan calavera. Come, come y no engorda. También hay de lo otro. Así como que la mayoría de las personas se engordan rápido. Son pocos los que son flacos y por más que coman no engordan. También son pocos ellos. Pero existen y sufren. Así como el gordo sufre por ser gordo, porque no puede caminar. Estamos hablando de gente gorda, pues, ¿no? No puede caminar, se cansa rápido, come y se queda dormido, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que qué le falta? Comer calidad, menos calorías. Y si nosotros somos pues estudiantes, ya pues abrimos YouTube, cuáles son las comidas que tienen más calorías, cuáles son las comidas que tienen menos calorías, y asunto concluido. Agarro mi lápiz, mi papel y ahí anoto. Asunto concluido. No necesito dejar de comer. Sigo comiendo, pero con calidad. De mi cabeza no va a salir de los datos, ¿no? Los datos, porque el científico dice, este producto tiene tantas calorías, este producto tiene tantas calorías. Esos datos, números, son científicos. No es de que a nosotros se nos ocurrió tampoco. Nosotros de repente sabemos algo, ¿por qué no? Bien, sobrepeso y obesidad. ¿Qué hay acá? Sándwich. ¿Qué hay acá? Gaseosa. ¿Qué hay acá? Está echado en la cama. No hace nada, el vago no hace nada, mire. Prendió su cámara y se fue a dormir. ¿Por qué estoy gordo? Después dice, ¿por qué estoy gordo? Mira, flaquita, gordita. Bien. ¿Qué es el sobrepeso? Dice, el sobrepeso y la obesidad se dan por un desequilibrio energético. ¿Te das cuenta? Energías. ¿Entre qué? Calorías consumidas y calorías gastadas. ¿Qué te dije? Yo te dije eso. O sea, no es nada de otro mundo. Mira, si ese desequilibrio dura, tú tienes 15 años ya. Ha durado 15 años. ¿Cómo en 15 años no se va a acumular tanta caloría? Sé que para bajarla también te vas a demorar mínimo un año. Pero la vas a hacer, pues. Quinto factor. Es
uno de los principales riesgos de muerte en el mundo, la gordura. Está jugando pelota gordo, paro cardíaco. Sí, claro. O un aneurisma, o sea que una rotura de arteria, ¿no?, en la cabeza. Puede quedar parapléjico. ¿Por qué? Porque le gusta pues consumir más calorías. Porque las calorías son una adicción. El azúcar es una adicción. Una adicción, sí. 2,8 millones, casi 3 millones, ¿ah?, de muertos entre población adulta se produce por su causa. Mira, ¿cuántos adultos mueren por sobrepeso y obesidad? 2,8 millones. Pregunta, ¿y por qué los adultos? ¿Y por qué no dice que esa cantidad de personas son jóvenes? Niños o adolescentes o jóvenes. ¿Por qué los adultos son los que se mueren más por sobrepeso y obesidad? ¿Sabes por qué? Porque el organismo tiene un tiempo de digestión y cada vez que pasan los años la digestión se hace más lenta. Quiere decir que un anciano su digestión es poquito. ¿Se puede acelerar la digestión? Sí. ¿Hay formas de acelerar la digestión? Sí. Y eso es lo que tú tienes que averiguarlo. ¿Cómo se incrementa el proceso digestivo? ¿Cómo se disminuye en el tiempo? Se utiliza menos tiempo para digerir. Imagínate que una persona coma y su digestión termine después de un día o 2 días. En cambio el joven come, no pasó ni medio día y ya digirió todo lo que comió en menos de 12 horas. Y es lo normal, ¿eh? Es que tiene el organismo nuevo, pues. 65% de la población mundial vive en países en donde estas, o sea, la obesidad y el sobrepeso provocan más muertes. Se les atribuye 44% a autores de la diabetes. O sea que la sobrepeso y obesidad puede causar la diabetes, puede agudizarlas. Profesor, ¿pero eso no es hereditario? Claro, hereditario. Pero así como es hereditario, también puede ser paliado. Puede ser disminuido su efecto de la diabetes. Puede ser no un motivo de preocupación. Si tú tienes, no, si las personas tienen un buen régimen alimenticio, menos calorías de las que está actualmente usando o consumiendo. Entonces, ¿quién va a sufrir con el exceso de peso? Los diabéticos. Profesor, una vez una persona se me acercó y me dijo, profesor, tengo diabetes. Tenía como 28 años, creo, 30 años. Y la verdad que pensaba que ya se iba a morir. No, la diabetes es un tratamiento y punto. Pero hay que seguir el tratamiento. 23% de la carga cardiopática isquémica. ¿Qué es una cardiopatía? Una enfermedad al corazón. ¿Qué es una isquemia? Cuando el cuerpo se llena de moretones. Si tú ves un cuerpo de un ser humano que está lleno de moretones y no se sabe cómo le ha salido, que no se ha golpeado, que internamente su circulación sanguínea es lenta. ¿Y por qué se lentifica? Porque tiene mucha grasa. ¿Y por qué tiene mucha grasa? Porque se ha acumulado por los 15 años de exceso de calorías en el cuerpo humano. Cuando tiene 15 años, ¿no? Tiene 30 años, 30 años de ingreso de muchas calorías y poco desgaste de calorías. Entonces produce en el cuerpo humano isquemia. Isquemia quiere decir moretón. Eso que tú le llamas chupete en el cuello, ya ese es moretón. Ese moretón a veces sale en todo el cuerpo. Sí,
sino que nosotros no lo vemos porque no vigilamos pues, el cuerpo de las personas, ¿no? No, ellos mismos sí se ven, ¿no? Ellos se ven cuando se van a duchar. Uy, ¿por qué tengo este moretón? Dice, ¿no? ¿Y por qué es? Porque casualmente hay un exceso de grasa en la sangre y es como si un tubo ¿cómo se llama? Del desagüe se haya atorado. Algo así pasa. Por eso, ¿cómo deben estar las venas? Limpiecitas. Y para limpiar, menos calorías. 47, 41% de la carga de algunos tipos de cáncer. O sea que cuando el cuerpo tiene menos defensa, el cáncer prospera, pues, prospera. ¿Y cuándo va a tener menos defensa? Cuando no tenga buena oxigenación, pues. ¿Cuándo no va a tener buena oxigenación? Cuando la sangre no está funcionando bien, la circulación sanguínea es poca, lenta, la sangre se está espesando, pura grasa, puro colesterol malo, ¿no? Etcétera. En el mundo, mira, ve todo lo que pasa. Comidas, mejores ejercicios, ¿no? Aumentó el consumo de alimentos hipercalóricos. ¿Cuáles son? La gaseosa, mira tu papita, mira acá está tu papita Lays. Qué rico la papita Lays, qué rico, ahí está, mira. Tu papita fritas. Del pollo a la brasa, mira, rico. Profe, o sea que no hay que ir al pollo a la brasa, profesor, qué malo, profesor. No, yo no digo que no debes ir. Yo te dije que no debes limitarte en la comida. Lo que debes hacer es dosificar las calorías. Por ejemplo, un día consumes 100 calorías y gastas 100 calorías. Vamos bien. Un día consumes 300 calorías, un pollito a la brasa. Pero el desgaste de calorías podría ser mayor. Por ese día. Claro. Estás equilibrando el equilibrio. Bueno, estos alimentos hiper es exceso de calor. Ricos en azúcar, sal y grasa. Harina también, porque la harina también se convierte en grasa, por si acaso, ¿ya? O sea, mira, ¿cuántas cucharadas de azúcar deben poner a un café? Cucharada, no cucharadita. Uno, máximo uno y medio. Uno, máximo uno y medio. Uno es lo normal. Ya, máximo uno y medio. Pero hay gente que se echa tres. Sí. Sal. También hay que echar, esa proporción sí no la domino, pero cada vez menos. Hay gente que le gusta la sal. Le sirvieron la papa frita del pollo a la brasa, le echaron sal, llega a su casa y le echa más sal. ¿Pasa? Sí, pasa. Y grasas. A ver, ¿cuál es más peligroso? ¿El chancho o la gallina? A ver, ¿qué dice el chat? Vamos a consultar con el chat ya. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es más peligroso, el chancho o la gallina? Sí, la tienen clara, la tienen clara. Ya, ¿saben cuál es más peligroso? La gallina. ¿Sabes por qué? Porque la gallina, entre carne y carne, hay grasa. No vas a poner pedacito, pedacito, no vas a estar sacando la grasa. Bien difícil. En cambio, el chancho, tú le sacas la parte externa y ya le sacaste toda la grasa ya. O sea, la grasa está separada de la carne. Si tú, claro, el chancho tiene más grasa, pero si tú le sacas esa grasa, en cambio a la gallina no le puedes sacar esa grasa porque está entre partes pequeñas, hay grasa, en el medio hay grasa. Está escondido, como se dice. El chancho es más sano que la gallina. Increíble, ¿no? Yo siempre pensé que el chancho era el más peligroso. Porque yo le veía, uy, sí tiene bastante grasa. Sí, pero está separada de la carne. O sea que tú puedes sacar la grasa y quedarte con la carne nada más.
Así es. Y la carne de chancho es más digerible que la de la vaca. Increíble, increíble. Ya. Mira, si alguien consume pobres en vitaminas, minerales, ¿ah? Fibras. Oye, nosotros no consumimos algunos minerales, porque si hay en las comidas hay poco. Entonces por eso hay suplementos, suplementos minerales, ¿no? Que existen suplementos minerales, ¿ya? O sea que lo compras aparte para consumirlo, especialmente, ¿no? Te va a costar, de hecho. No cuesta mucho, pero te va a costar. Fibras. ¿Cuáles son las fibras? También tiene que ver, ¿no? Si no conoces qué es una fibra, ni modo que vas a consumirlo. Tú tienes que averiguar. ¿Cuáles son los minerales para el cuerpo humano? ¿Cuáles son las fibras? ¿Cuáles son las vitaminas? ¿En dónde están las vitaminas? Es un trabajo, pues. ¿Por qué crees que la mayoría no lo hace? Porque es un trabajo estar buscando, investigando. Trabajo. ¿Y quién va a querer investigar? Si para muchas cosas que te favorecen a ti no investigas, esto que te favorece también, tampoco lo vas a investigar. Te favorece. ¿Ah? También se desciende la práctica de actividad física. Mira, si antes salíamos a caminar, íbamos a tal lugar, visitábamos tal familia, ¿no? Caminábamos, ¿ah? Pero con el bicho nos prohibieron salir. Entonces ahora tenemos que, nos ponemos bien nuestra mascarilla y salimos, ¿no? Caminar, jugar un partito de fulbito, ¿sí o no, camarena? Claro. Dando origen al sedentarismo. Esto es lo que mata a la gente, sedentarismo. ¿Qué es sedentarismo? Que está en un solo lugar. El profe sentado las 6 horas. El alumno sentado las 6 horas. ¿Cuándo estábamos así nosotros? Nunca, ¿sí o no? Pero ahora mira, ¿no? Por eso que ahora se venden más plumones, ¿sabías? Por esa razón se venden más plumones. Después te explico para qué. Bien, ya hemos leído este infograma. Acabamos de leer este infograma. Ya. Observando la infografía podemos decir que al autor, ¿qué le interesa explicar? O sea, ¿qué es lo que le motiva al autor para explicar? O sea, ¿qué es lo que quiere explicar el autor? ¿Qué no quiere transmitir? ¿Cuál es la idea que no quiere transmitir? ¿Y qué ponemos? Bien, ya hay respuestas. Muy bien, qué gusto, qué gusto. Bien, bien. Respuesta correcta todavía. Muy bien, ya tengo respuestas ahí. ¿Ya? Síganle dando, síganle dando. Muy bien, muy bien. A ver qué responde. Exacto, eso es. Te pasaste, te pasaste. Ya te pondría tu estrellita. A todos los alumnos que están respondiendo bien, a su estrellita, no hay nada que hacer. Lo máximo, mis alumnos. Ya, y la respuesta es la B. El autor lo que le interesa explicar es cómo el sobrepeso y la obesidad hacen daño. Se han convertido en factores de riesgo. ¿Por qué? Porque mira los factores de riesgos. Cardiopatías, ¿qué más? Aumento de la diabetes. Y el tercero, campo libre para el cáncer, ¿no? Ya. Vamos a la pregunta 2. En el texto el término pobres, ojo, no te pide qué significa, te está pidiendo qué connota, qué involucra, ¿ya? ¿Qué involucra a pobres? Involucra que no tenga algo, ¿no? Si es, ¿dónde está la palabra pobres? Acá está. Acá dice pobres, ¿dónde está? Acá dice, mira, mira, acá está. Pobres en vitaminas. ¿Qué significa pobres en vitaminas? Que recibe vitaminas, sí, pero poco, poco. ¿Qué pongo acá?
respuesta, bien. La respuesta es insuficiencia. O sea, sí consumen, ¿ah? Pero no es suficiente. No es suficiente. Pobres en este caso implica que no va a ser suficiente. La D. Mira, acá está. Abajo dice. Aumentó el consumo. Dice que son pobres en vitaminas, minerales y fibra. Consumimos esto. Uva, sí. Zanahoria, sí. Limón, naranja, sí. Pero dice que son, ¿cómo se llama? Nosotros consumimos alimentos pobres en vitaminas, minerales y fibras. O sea, consumimos, pero no alcanza. Es insuficiente. Insuficiente. Profe, ¿por qué no pone escasez? Porque escasez es lo mismo que miseria. Miseria es lo mismo que inopia. Y todo eso significa pobreza. Y no me preguntan qué significa la palabra pobre, sino qué involucra, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué compromete? El término connotar es eso. ¿Qué compromete? Ya. Yo te pregunto, ¿qué connota que tú un día te levantas, arreglas toda la casa, lavas los platos, lavas el carro de tu papá, podas el jardín y no lo has hecho antes? ¿Qué connota eso? ¿Que quieres tener la casa limpia? No, quieres pedir propina, un permisito. ¿Te das cuenta cómo una cosa es el significado y otra cosa es la connotación? Y en el examen de admisión te pregunta por la connotación. O sea, ¿qué involucra? ¿Qué involucra? Si el porcentaje de muertes entre la población adulta se redujera, mira, en 10 años ya, que ya no sea 2.8 millones de muertes, en 10 años, ¿ah? Estamos hablando de 10 años, ¿ah? Sino que ahora sean menos muertos, 2,6 millones. ¿Se podría entender qué cosa? ¿Qué pasó ahí? Mira, en verdad, en 10 años no debería haber esa baja tan mínima de 2.8 a 2.6. Es una baja mínima. 10 años. Si fuera en 2 años, un año, no, si ha bajado siquiera 0,2, ¿sí o no? Pero en 10 años es nada. Es nada. El problema persiste. Claro, el problema persiste. La E, muy bien. Muy bien, excelente. Los que han respondido bien, mira, ve. ¿Cuántos han respondido bien? Janhachi, Chuquivilca, Rafael, ¿no? Navarro. Todos los que han respondido bien, ¿no? La respuesta es la E. He nombrado de la pregunta 1 y 2 por si acaso. Y 3 también. La respuesta es la E. La obesidad sigue siendo un factor de riesgo. Claro. Es posible colegir o deducir del texto que el incremento del sedentarismo tiene que ver con quién. ¿Con qué tiene que ver el sedentarismo? O sea, dejar de hacer trabajos físicos, ¿no? ¿De qué depende? Bien, Romero, bien, Janhachi. Esta es la respuesta. Claro. Mira, ¿quién se gasta más? ¿El que machuca un botón y hace que su trompo dé vuelta? ¿O aquel que agarra la guaraca, agarra el trompo, le da varias vueltas al trompo, levanta su mano y lo avienta para que el trompo comience a moverse? ¿Quién gastó más? Más energía gastó el que enredó con la guaraca el trompo. En cambio el otro machucó un botón, lo puso en el suelo, el trompo está dando vueltas.
Y eso lo ocasionó la modernidad, ¿sí o no? Imagínate que en épocas del año de 1800 había mototaxis, no. Y la gente cuando quería trasladarse, caminaba, caminaba y caminaba. 1800. Pero ahora como hay mototaxis, para 5 cuadritas gastas tu China, aunque ahora creo que ya China no hay, ¿no? No sé, tiempo que no subo un mototaxi. Imagínate, 50 céntimos o un sol gastarías. ¿Para qué? Para 4 cuadritas. La modernidad. Trabajamos de manera virtual, sentados. La modernidad, ¿no? Así es. 5. Resulta incompatible con la información, o sea, niega la información, ¿ah? De algún dato que hay en la información, en la infografía, bien claro dice. ¿Cuál sería la parte incompatible? ¿Parte de la población no puede seguir una dieta adecuada? Sí, cierto. Se debería mantener el equilibrio entre calorías ingeridas y gastadas. Eso recomienda el texto. Yo también recomendé antes, ¿eh? Antes del texto. La obesidad origina el 23% de la cardio. Este porcentaje no, me parece que no está bien, ¿ah? Ya. La diabetes está relacionada con sobrepeso y la obesidad, por supuesto. Mencionó ahí cardiopatía, diabetes y cáncer. ¿La obesidad es el quinto factor de riesgo de muerte? Sí, bien claro dijo la infografía, quinto. Entonces queda la C. Dato inexacto. Vamos al texto 2. A ver, ¿cómo vamos con tiempo? Vamos bien con el tiempo. Ya. Un estudio realizado en Estados Unidos que se llevó a cabo sobre una población de 14.000 chicos y chicas de 9 a 14 años y que fue publicado en Pediatrics mostró una relación estrecha entre el consumo de comida rápida y el sobrepeso. La comida rápida generalmente son frituras. Entonces, ¿cuál demorará más en la digestión? ¿Una comida que tiene grasas o está frita o una comida que es sancochada o que es rallada nada más? Porque hay ensaladas, pues, ¿no? Que tú rayas y ya tienes tu ensalada. Bueno, lógicamente el que hace trabajar menos al estómago, o sea, la digestión es más rápida, es aquella que tiene más naturalidad, ¿sí o no? Y la que tiene proceso, que es la fritura, la comida rápida tiene frituras, pues bastante, ¿no? La papita light, ¿no? Papitas al hilo todavía compran, ¿no? Esa es la peor todavía, porque esa es una fritura y guardada con preservantes todavía. ¿Que puedes comer? Sí, pero seguido no. Es lo que no puede hacer. Tienes que medir, pues poner tu fecha. Al mes 2 veces, ya listo. Bueno, creo que no tienes plata, entonces no hay problema entonces. Ya. Eh, la costumbre de frecuentar restaurantes de comida rápida supone que los adolescentes siguen dietas insanas. Pero ¿por qué? Mira, yo creo que si un joven va a comer va a ir a comida rápida y una persona adulta, 30, 40, 50, ya anciana, 60, va a comer comida rápida, el que tiene más rápida la digestión es el joven. No le va a hacer tanto daño como la persona adulta. Siguen dietas insanas, toman menos frutas y verduras, consumen más bebidas azucaradas y su comida es menos variada. Oye, vamos a reunirnos, ya listo. Se sientan, pide, ya, 2 litros, 2 litros, 2 Coca-Cola de litro. La clásica, ¿sí o no? Se encuentran amigos, lo primero, su gaseosita. Y la gaseosita, ya sabes, la cantidad de azúcar.
Cuando se toca el tema, muchos padres pensamos que nuestros hijos todavía son muy jóvenes para tener problemas de corazón. O sea, eso es lo primero que pensamos, ¿ah? Que si alguien está mal de corazón, ese es un viejo. Joven, no, qué raro, ¿cómo un joven va a estar mal de corazón? Si el joven está recién, no, pues no, no, no. Y dicen, no le enseñamos a comer bien a nuestros jóvenes. Ya tendrán tiempo, dice, para eso. Más adelante. ¿Por qué preocuparlo por esos problemas, por esas cuestiones, no? Por supuesto que esto es un tremendo error. ¿Por qué es tremendo? Mira, en negrita, ¿por qué estará, no? Porque es un tremendo error, ya que en primer lugar serán adultos, con una obesidad establecida contra la que tendrán que luchar arduamente. Pero además habrán adquirido unas costumbres, adquirir una costumbre. ¿Cómo se te quita la costumbre? Que la condicionarán en gran medida. Mira, el problema está, o la solución está, en que todos los problemas pueden desaparecer. Pero para que todos nuestros problemas desaparezcan, tenemos que cambiar de costumbres. Más que de costumbres, de hábitos, que es más acentuado. ¿Quién de nosotros puede fácilmente cambiar un hábito? Difícil. Cambiar el hábito es difícil. Ejemplo, es un hábito saludarse dando la mano. ¿Cómo sufres tocando el puñito? No puedes dar la mano ya. No debes, ¿no? No que no puedes, no debes. Entonces, ¿cuánto sufren? Y yo considero que ni puñito debe ser saludo, sino una reverencia, inclinación hacia adelante. Punto. O tipo militar. Ya nos tocamos. ¿Para qué tenemos que tocarnos? Pero hay gente desesperada, sí, sufre. Hay gente que no puede cambiar ese hábito de darse la mano. Yo conocí a varias personas que te daban la mano a una hora, 9 de la mañana, a las 11 te lo estaban dando de nuevo, a las 12 de nuevo. Te volvían a encontrar, de nuevo te daban la mano. Su, su hábito de ellos, son varios, ¿ah? Y ahora imagínate en esta época. Sufren, esas personas sufren. Cambiar de hábito es lo más difícil. Y cambiar de hábito, si uno maneja ese tema de cambiar hábito, soluciona todos tus problemas. Todos tus problemas. Pero hay que aprenderlo, ¿no? Por otra parte, lo que muchos padres ignoramos es que la obesidad puede ocasionar en quien la sufre, atento a esta otra palabra, problemas médicos desde muy temprana edad. Adicionalmente a esa edad se es muy vulnerable a ciertos aspectos psicológicos como la autoestima, derivada de la propia apariencia, aspecto determinante de la psicología de los adolescentes que por ello debe tener muy en cuenta. Bien. Una vez asumida la importancia del problema, la cuestión es cómo conseguir que nuestros hijos cambien esos hábitos. Bueno, acá dice costumbres, ¿ah? Pero yo diría hábitos. ¿Ah? Los autores del estudio, entre los que se encuentra la doctora Elsie Tavera de la Escuela Pública de Salud, resalta la importancia de la educación nutricional. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido educación nutricional? Muy poco. ¿Cómo lo hemos aprendido? Investigando por nuestra cuenta. Debería haber, ¿no?, clases de nutrición. Tanto no solamente para los hijos, especialmente para los padres, que son los que manejan la alimentación de los hijos. Bien, desarrollen entonces las 6, la 7, la 8 y la 9 y la 10 y la 11. Ah, son 5 preguntas. A ver, empiecen con la 8, con la 6, con la 6. Empiecen con la 6, a ver. Empiecen con la 6. ¿Qué marcarían en el caso de la 6? Bien.
Uf, casi todos han puesto la misma letra, pero hay uno que ha puesto diferente. Oh, ¿cómo se sentirá? Bueno, en todo el texto lo que está tratando de convencernos es que se le acusa a los padres de ser muy tolerantes con el hábito alimenticio de sus hijos, que deberían ya aplicarle, porque se le va a quedar. Después van a sufrir para cambiar de costumbre de alimentación, de su alimentación. Eso es lo que te propone en el texto. Por lo tanto, la idea central tiene que ver con el desconocimiento de los padres sobre las consecuencias negativas que una mala alimentación puede tener para sus hijos. Con eso tiene que ver la idea central. El sinónimo contextual del término sufre. Yo te dije, ¿por qué estará en negrito? Porque te van a preguntar la palabra sufre, sí o no. Entonces, ¿qué dice sufre? A ver, vamos a ver. Ahí está la palabra sufre. La obesidad puede ocasionar en quien la sufre, quien la padece, ¿no? Quien la sufre, quien la padece. Y aquí está la pregunta. El sinónimo contextual del término sufre es padece, padece. La 7. El término tremendo que connota. Recuerda, yo te dije, toma en cuenta esa palabrita que está en negrita. Ahí está en negrito, mira, ve. Ahí está en la letra negrita. Por supuesto que esto es un tremendo error. O sea, decir que los hijos ya van a aprender a comer bien, ¿no? Ya tendrán tiempo de aprender eso, ¿no? Es un tremendo error, ya que en primer lugar serán adultos con una obesidad establecida contra la que tendrán que luchar arduamente de manera difícil, pues, ¿no? Es un tremendo error despreocuparse por eso. Tremendo error, tremendo error. El término tremendo entonces, ¿qué connota? Un gran error, pues, ¿no? ¿Qué pongo? ¿Inmensidad o gravedad? Está entre los dos nada más, ¿eh? Inmensidad y gravedad. ¿Qué implica? ¿Qué involucra? ¿Qué compromete? Gravedad, muy bien, esa es. Esta es. Ya. Eh, ¿Qué puse? Gravedad, ¿no? Ya, listo. Ahora, es incompatible con el texto sostener qué cosa. Al decir eso, niega algo del texto. Para la doctora Tabaeras, ¿es muy importante la educación nutricional? Sí. ¿Los hábitos alimenticios tienen poca incidencia en la buena salud? Por favor, ¿qué estás hablando? ¿La baja autoestima de los jóvenes está relacionada con la obesidad? Sí. Porque el gordo se siente menos, ¿sí o no? ¿Y es verdad que es menos? No, para nada. Los jóvenes con buenos hábitos alimenticios gozarán de buena salud. Eso es lo que hemos aprendido del texto, ¿no? La comida rápida contribuye enormemente al incremento. Por favor, el único sería la B. Es falso que los hábitos alimenticios tengan poca incidencia en la buena salud. Al contrario, depende de nuestro hábito alimenticio el que tengamos buena salud o no tengamos buena salud. Los dos. La B. Es incompatible por eso decir la B. Sí tiene que ver, sí tiene incidencia. 10. Es posible inferir que el autor del texto bueno, a alguien que le preocupe pues el problema de los hijos, ¿no? La C. Puede ser un padre interesado en la buena alimentación de sus hijos. Por eso es que lo escribe.
porque así como él cree haber resuelto el problema, quiere que otros también compartan esa solución, ¿no? Quiere hacer conocer a los demás padres, ya que él lo está viviendo, quiere transmitir esa solución a otros padres, ¿no? Si los padres asumieran la importancia del problema de la mala alimentación de sus hijos, porque ¿qué es lo que pasa en el texto? No están asumiendo que es importante el problema de la mala alimentación. No están asumiendo. ¿Y qué pasa si asumieran? Si asumieran, quiere decir es una posibilidad. Es un término que indica una posibilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si lo hicieran? ¿Qué pasaría? Bueno, simplemente que mejoraría la salud de los hijos. Estarían bien de salud, en otras palabras, ¿no? También ellos podrían llevar una vida saludable evitando la obesidad, podría ser. ¿Esto reduciría su visita al restaurante de comida rápida? No. Les evitaría para siempre, nada y para siempre. La vida de estos se perfilaría como una vida más sana y física, puede ser también. Se estaría asegurando que también sus nietos... No, pues no necesariamente. La A o la D está entre las dos. A o D. Cuando dice también ellos, ¿a quién se refieren, no? Que los padres también lo tienen. O sea, los padres lo tienen y a sus hijos le dejan libre, pero en algún momento lo asumen. No, no, más claro está la D. Respuesta a dedo. Ya vamos, el texto 3. ¿De qué me están...? Uy, esos nombres. Altankán, Sikkim, Nepal, Tíbet, Rusia, mongoles. Qué terminología, ¿no? Todo esto pasa en esa zona asiática. Rusia es Europa y Asia, ¿no? Claro. Y los tibetanos, ellos sí están en Asia, sí o sí. Cerca de Tíbet, ¿quién está? China. Cerca de China y el Tíbet, Nepal. Nepal es una, así como existe pues países europeos, en este caso todos ellos son países asiáticos. Nepal, Asia. ¿Te imaginas un país Nepal? Existe un país Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, ¿no? Pero país Nepal, ¿qué parece, no? Pero sí existe. Nepal existe, los nepaleses. Imagínate, ¿no? Bien, bajo el reinado del señor emperador del imperio mongol, el budismo tibetano se convirtió en la religión oficial con Tíbet como su capital espiritual. O sea, el budismo tenía como capital el Tíbet. Hasta la fecha es la religión oficial del estado de Bután. Otro país, en el que tiene gran incidencia política. Ah, no solamente religiosa, sino también influencia política. Asimismo, minorías budistas abundan entre los pueblos de etnia tibetana, de Sikkim y Nepal, y entre los pueblos mongoles del sur de Rusia. De hecho, el budismo es una de las 4 grandes religiones de Rusia, y casi todos los budistas rusos son lamaístas. Entonces, cuando escuchamos la palabra lamaístas, ¿qué debemos entender? Que es un tipo de budistas, y hay otros budistas más que no son lamaístas. O sea que, ¿cuántas clases de budistas hay? Varias, más de uno por lo menos. Y una de ellas es la lamaístas, ¿no? O sea, seguidores de Dalai Lama, del Dalai Lama, ¿no? Es un grupo, pero no son los únicos budistas, hay otros budistas más. Mínimo uno. Acá no lo señala, pues no, pero debemos concluir que mínimo un tipo de budista aparte del budismo lamaísta. Y esto es los que están en esa zona, sí, en esa zona del Asia. Aunque en India, particularmente el área de los Himalayas indios,
y Nepal existían comunidades lamaístas ya desde hace muchos siglos. La llegada de miles de refugiados tibetanos que escapaban de la invasión china se multiplicó. ¿Qué? ¿China invadía? Claro, pues. Si China es un imperio, todos los países que son imperios quieren avasallar los demás países, ¿ah? Sí, en su época lo fue Roma, Roma, después Inglaterra, después España, después, mucho después Estados Unidos, que quiere dominar todo el mundo. Ya está dominando, creo. Pero hay alguien que está regresando nuevamente para ser un imperio, China. Está repartiendo a todos sus chinos por todo el mundo. Y si no, en cada esquina hay un chifa. Son chinos, ¿eh? Esos son chinos. ¿Eh? No son japoneses, coreanos, ¿no? Son chinos. Sin embargo, tras la invasión de China al Tíbet, ojo, China invadió a Tíbet, donde estaban los budistas lamaístas. Invasión de China en 1950. ¿Te acuerdas que la revolución china fue en 1949? Como estaban fuertes, en el 50 invadieron. El budismo tibetano ha afrontado una dura crisis, ya que se prohibió la práctica de esta religión. O sea, los chinos evitaron o trataron de evitar que se practique el budismo lamaísta, ¿no? Ello trajo como consecuencia la destrucción de monasterios. Mira, no solamente dejaron la práctica de esa religión, sino también destruyeron edificios, destruyeron monasterios, encarcelaron monjes, qué poca tolerancia, ¿no? Y una serie de violaciones a los derechos humanos del pueblo tibetano. Pero por otro lado, el budismo lamaísta se ha extendido a través de Occidente, en parte gracias al activismo político, ha generado a raíz de la invasión. O sea, del Asia se trasladan al Occidente, a Europa, pues, ¿no? El texto gira principalmente en torno a qué. A qué. Expansión y alcance del budismo tibetano, importancia de la religión budista, influencia política del budismo, invasión china a la región del Tíbet, historia de los refugiados tibetanos. ¿A qué? Todos son correctos, ¿eh? Pero acá dice en dónde se centraliza, cuál es lo principal. Esa es otra cosa, ¿sí? Pues está difícil por lo visto. Solamente hay una respuesta nomás. Se centra en la expansión y alcance del budismo tibetano. ¿Cómo es que el budismo tibetano se expande y llega incluso hasta Occidente? Europa, dije yo, ¿no? O sea, mira, un continente tan grande como Asia va a ser superado en el caso del budismo. Va a estar trasladándose. No trasladándose, sino ampliando su radio de influencia. ¿Mm? ¿Qué te parece? La expresión se multiplicó. ¿Qué connota? Bueno, busquemos la palabra multiplicó, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Acá habrá multiplicó? Sí, claro. Sino que no está en negrita. Mira, aquí te la voy a poner ya. Ahí está. Dice, miles de refugiados tibetanos que escapaban de la invasión china, se multiplicó. O sea, más o menos que como aumentó, ¿sí o no? Ya, entonces, aquí en multiplicó, ¿cuál marcaría? Incrementó. Se incrementó. Estaba entre abundancia e incrementó nada más. Ya. El término extendido, ¿qué connota? Extendido. ¿Dónde estás extendido? A ver, extendido.
Aquí está, mira, ve. Ahí está. El budismo lamaísta se ha extendido a través de Occidente. Se ha extendido a través de Occidente. Se ha difundido. Difusión. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pregunta 15. Pregunta 15. Es incompatible con lo sostenido en el texto. A ver, ¿qué idea contradice lo que está en el texto? Vamos a ver. ¿Qué idea contradice el texto? Esto. Ya existía en otros lugares también, por supuesto. 16. Se puede inferir del texto que tras la invasión en China, ¿qué pasó? Después que China invadió el Tíbet, ¿qué pasó? Bueno, los budistas fueron escapándose, pues, ¿no? Pero ¿qué ocurrió con eso, no? ¿Cuál fue la otra salida? ¿El imperio qué hace? Un gobierno autoritario y dogmático, donde todos tenían que aceptar ideas de otros, en este caso de China. Bueno, esta historia habría que comprobar si es verdad, ¿no? Porque tú sabes que cuando en el mundo, ¿quiénes son los enemigos? Los alemanes. Pero ¿quién promueve esa propaganda? Estados Unidos. Después salió que los enemigos eran los rusos. Después salió que los enemigos son los coreanos. O sea, siempre el enemigo de Estados Unidos es tiene que ser el enemigo del mundo. Y China hoy en día es el enemigo de Estados Unidos porque le va a quitar la primacía de imperio, ¿no? Ya le está quitando ya. O sea, si tú pasas de la mano de Estados Unidos a China, es lo mismo. Es otro imperio. Sí, es otro imperio. Va a querer avasallar todos los países. Ya lo está haciendo, ¿no? O sea, no creas que porque ya no es Estados Unidos, China buenito. No necesariamente. ¿Eh? Hay que pensar dos veces. Se puede inferir del texto que tras la invasión china, ¿qué pasó? Ah, no, esta no la 16 ya hicimos, ¿no? Ya. 17, la última, ¿no? Si los invasores chinos no hubieran prohibido la práctica del budismo en el Tíbet, porque cuando invadieron el Tíbet, prohibieron esa práctica. Se aplicó el autoritarismo, dice, según el texto, ¿no? ¿Qué habría pasado si no hubieran hecho eso? ¿Qué hubiera pasado? La D. La religión no hubiera sido tan conocida en Occidente, porque gracias a que se escaparon, ¿no? Huyeron, llegaron hasta Occidente, pues, ¿no? Ya. Texto 4. ¿Cuántos textos nos faltan? 5, ¿no? Uy, estamos a tiempo, estamos a tiempo.
Excesiva importación de vehículos usados, 7.000 unidades con 20 años de antigüedad y el uso de combustibles sucios. Mira, acá está en negrita, por algo lo han puesto en negrita. Atenti, atenti. Combustible sucio. Provoca la muerte de aproximadamente 13.500 personas por año en el Perú. Sabemos que diariamente mueren 37 personas, 7 de ellas menores de 5 años, víctimas de infecciones respiratorias agudas causadas por efecto de la contaminación ambiental. Conclusión, la contaminación ambiental causa muertes, ¿no es cierto? Causa muertes. La excesiva importación de vehículos usados usan combustibles sucios, o sea, combustibles que tengan alguna contaminación, ¿no? Y eso provoca la muerte. Estas enfermedades respiratorias aumentaron de 415.000 en el año 91 a 3.5 millones. Aumentaron cualquier cantidad de enfermedades respiratorias debido a la contaminación ambiental. La Asociación Médica del Perú ve con preocupación el cumplimiento de las normas que promueven el uso de combustibles menos contaminantes, eliminación del plomo de la gasolina, la reducción de azufre del diésel y la disminución de los hidrocarburos aromáticos. Por el ofrecimiento que hiciera el presidente de la República de rebajar el precio de los combustibles sucios, otra vez dice sucios, aquí está sucios, acá otra vez repite sucios, ante la ola de protestas y paros. La Asociación Médica del Perú ve con preocupación el cumplimiento de las normas que promueven el uso de combustibles menos contaminantes. O sea, es verdad que hay normas que promueven eso, que haya menos contaminantes, pero ¿por qué la Asociación Médica está preocupada? Porque no se está cumpliendo. Ya están las normas, pero no se aplican. Ahí está la preocupación de los médicos. Se preocupan porque si bien hay normas, ¿no? Excelente, ¿no? Pero no se están cumpliendo. Es como crear una ley y no se aplica, pues es lo mismo, ¿no? Eso es lo que le preocupa a los médicos. ¿Por qué a los médicos? Porque los médicos tienen que batallar contra las enfermedades respiratorias, pues, ¿no? Por el ofrecimiento que hiciera el presidente de la República. Se dice que el presidente de la República ofreció, ¿no? Rebajar el precio de los combustibles más sucios ante la ola de paros y protestas. Los médicos rechazamos más enfermedades y muertes por causas como alergias, asmas, problemas cardiovasculares, todo eso es lo que produce, ¿no? Que tranquilamente podrían prevenirse con una firme decisión política de cambiar nuestra matriz energética. ¿Qué cosa es cambiar nuestra matriz energética? Es decir, ¿qué usamos? Estimulando el uso del gas natural. O sea que nosotros utilizamos energía de diferentes formas, pero la que recomienda es el gas natural, ¿ya? El gas licuado de petróleo o biocombustibles, gracias a una política tributaria racional. Eso es lo que se están pidiendo, se está pidiendo. O sea, no hay ese uso de una matriz energética natural. Hay el del otro, el del contaminante, el sucio. Y está proponiendo aquí eso, ¿no? Se está proponiendo que exista. Pregunta 18. Dice, ¿cuál es el mejor resumen del texto? ABC. La importación de vehículos usados se ha convertido en un peligro porque la causa una serie de enfermedades. La importación, no, el combustible, ¿no? La C no puede ser. La Asociación Médica del Perú está velando por el cumplimiento de las normas que promueven el uso de combustibles menos contaminantes. Podría ser la B, pero considero que la A es más completa. El uso de los combustibles sucios se ha convertido en una preocupación para los médicos tanto por la indiferencia del gobierno como por porcentaje de enfermedades y muertes que debido a la contaminación provoca. Gana la A de lejos. Listo. La palabra sucios alude a qué? A que son combustibles contaminantes. Un alto nivel de contaminación. Un alto nivel de contaminación. Por eso dicen sucios. Es incompatible con el texto señalar que la contaminación es incompatible. O sea, ¿cuál niega el texto? A ver, ¿cuál de las oraciones niega el texto?
La E, incompatible. Ya, la 21. Se infiere que el ofrecimiento del presidente de la República, ¿qué pasa con el ofrecimiento? Ha ofrecido, pero ¿está cumpliéndose o no se está cumpliendo? Qué bonito, han hecho la ley, pero ¿se está cumpliendo? No, hay poco interés. Hay poco interés en la implementación. Hay poco interés. 22. Si se lograra cambiar la matriz energética, o sea, ya no se utilizaría pues esos contaminantes, sino otros tipos de manera más natural, como se dice. Bueno, todas son respuestas, ¿ah? Pero hay una mejor. Esto, que es el motivo del texto, preocuparnos por las personas que tienen enfermedades respiratorias. La B, listo. Texto 5. A ver cómo estamos con tiempo. Uf. En cuanto al aspecto político, resulta imposible no mencionar las ideologías cuando se habla de un escritor importante de América Latina. Mario Vargas Llosa se decantó por la derecha y descantó casi todos los lectores. Opinión de Mario Vargas Llosa, ¿no? Ya, bueno, él se metió en la política. Y la pregunta es, ¿influye la ideología del escritor en la calidad de su obra? Porque si ya se metió de política, entonces habría que ver si lo que él escribe ya tiene un tinte político o todavía sigue la pureza con relación a su creatividad artística, ¿no? Eso es lo que pone en tela de juicio, ¿no? Ha sido un postulante a la presidencia, ¿no? En el año de 1990 él fue candidato y Fujimori le ganó, ¿no? Él representaba a la derecha y el otro también, ¿no? Pero se presentó con otra cara. Ideología y literatura caminan de la mano y suelen ser los escritores más comprometidos socialmente. Mira, esta palabrita por algo está en negrita, caminan de la mano. Han producido mejores obras desde Cervantes hasta Saramago. Bueno, Cervantes tú sabes quién es, ¿no? Saramago también es un literato, ¿ya? Y es un literato actual, ¿eh? Estamos hablando de un literato actual. Y Vargas Llosa también está comprometido y ha hecho buenas obras, dice, según el texto. No lo pongo en duda, simplemente estoy acentuándolo nada más, ¿no? No obstante, no existe una línea fronteriza nítida entre un escritor superficial, un escritor antisocial y los comprometidos. Parecieran que son lo mismo, ¿no? Porque en verdad la literatura se presta a eso, ¿no? A no calificar a un escritor por sus ideas, ¿no? La literatura no tiene esa forma de verse, ¿no? Nadie puede decir que el poeta mexicano Octavio Paz rehuyó el compromiso o que Vargas Llosa no ha retratado de manera valiente los crímenes de las dictaduras latinoamericanas por el solo hecho de tener ideologías de derecha. O sea, muchas veces, como piensa el escritor, no lo copia en sus obras, ¿no? No los copia en sus obras. Si él ve un problema político, no necesariamente lo va a poner en la obra, ¿no? No es una regla, ¿no? Pregunta, ¿el autor del texto le interesa esclarecer qué cosa? Sobre Vargas Llosa se supone, ¿no? Porque todo está hablando de Vargas Llosa y su relación con otros autores. Pero a los otros autores lo utiliza, solamente los usa como una especie de auxiliar para explicar mejor la propuesta de Mario Vargas Llosa, ¿no? De sus actitudes, de su trabajo, ¿no? Así sería. Esto,
Los límites entre ideologías de derecha e ideologías comprometidas socialmente no siempre son tan claros y definidos en el caso de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y muchos otros autores también. O sea, cualquier autor no se puede saber, no se puede saber. No determina su calidad, ¿no? de las obras que puede hacer, ¿no? 24. La expresión caminan de la mano alude a qué. Ahí está, mira, caminan de la mano. Ahí está, mira. Ideología y literatura caminan de la mano. Y lo que son comprometidos dice que han producido mejores obras. Pero cuando dice mejores obras no quiere decir que tengan que ver con la ideología, sino que ha mejorado su calidad de escritura, nada más. O sea, no quiere decir que están imponiendo ideología dentro de su obra. No dice eso. Sino que han hecho mejor su trabajo. Será que están más inspirados, ¿no? Algo así. Entonces acá sería... ¿Hoy qué estoy haciendo? Estoy retrocediendo. Y ahora sí. Caminan de la mano quiere decir que están en una relación estrecha. Están en una relación estrecha. En la expresión retratar de manera valiente está implícita la idea de... Cuando alguien retrata de manera valiente un problema, está denunciando. Denunciando. Es incompatible. Bueno, en verdad la gente cuestionó si Mario Vargas Llosa era imparcial cuando escribía sus obras después de haberse metido en la política. A la gente le preocupó el que se haya metido en política, ¿sí? Dijo, ya no va a ser un escritor imparcial. Así ¿cómo se puede decir? Lo cuestionaron. La ve por eso. Eso es incompatible. No es que no les importó, sí, lo cuestionaron a Mario Vargas Llosa. Bueno, creo que esa es una región política también, ¿no? Pero bueno, así fue la realidad, según el texto, ¿eh? Según el texto. Es posible inferir que desde el punto de vista del autor, bueno, el autor que está hablando, ¿no? De que es verdad o no que los escritores transmiten su ideología en sus obras, ¿no? Eso es básicamente lo que dice el texto, ¿no? Si es así o no es así, ¿no? Eso es lo que plantea el autor. Ya. Y la respuesta sería que en verdad Mario Vargas Llosa siempre tuvo esa idea neoliberal. No se sabía por qué, porque en sus obras no se transmitía eso. Eran de buena calidad, pero no se transmitía eso, ¿no? Bueno, acá hay una idea así, es la idea que nos vende el autor, ¿no? Que los autores pueden tener ideologías, mas eso no transmiten en sus obras, ¿no? Y es más, ¿no? Todavía señala que cuando estaba introduciéndose más al campo político, hizo mejores obras, dice, ¿no? O sea, su calidad no había decaído, ni tampoco influía sus ideas en sus obras, sino que estaban aparte y hacía buenas obras. Si Vargas Llosa no se hubiese ocupado de denunciar las dictaduras, porque dice que Mario Vargas Llosa denunciaba las dictaduras, ¿qué pasa si no hubiera hecho eso? ¿Qué hubiera pasado? Porque él sí lo hizo, ¿no? Pero que pongámonos en el escenario de que no lo haya hecho. Y la respuesta es la C. No sería un ejemplo de lo que propone el autor. Como sí denunció las dictaduras, entonces sí es el ejemplo de lo que propone el autor. La C. Bien, chicos. Listo. Ahora sí ataquen, ataquen, ataquen.